¿Qué tal? Buenas noches a todos. Laura Huemansin, qué gusto estar aquí con ustedes. Y también con ustedes. Resulta que aquí, a 100 metros de distancia, y no miento, literalmente a 100 metros de distancia, 150, se acaba de inaugurar una muy interesante muestra de instrumentos musicales, una exposición de instrumentos musicales que pertenecen a la colección del CENIDIM, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical. Uy, ¿lo dije bien? Sí, Y además lleva el nombre de Carlos Chávez. así es. Mi invitada de esta noche es Jimena Palacios Uribe, que es una de las dos curadoras y museógrafas de la exposición. Jimena, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta por estar aquí. Entre las cosas que se dicen en la documentación de esta interesante exposición, luego les doy los datos de fechas, horas, lugar, etcétera, es que el CENIDIM posee una colección de alrededor de 500 instrumentos. Así es. Esta exposición es breve. De entrada, la curaduría museografía implica, creo, antes que nada, elegir. Brevemente, ¿cómo hicieron ustedes para elegir esos y no otros? ¿Cuál fue la línea básica? Sí, pues el trabajo nació de una idea de presumir nuestra colección, porque afortunadamente tenemos ejemplares de muchos lugares de la República Mexicana, además de otros países, y nuestra idea fue mostrar al público la riqueza instrumental que tiene el centro. Y pues después vino, como bien dices, la selección de las piezas, y algunos de los criterios fueron que fueran instrumentos musicales únicos, que fueran representativos de su región, llamativos estéticamente y que contaran de alguna manera la historia de la música de nuestro país. Yo ya fui un par de veces a ver la exposición, yo Sí. se los podría decir yo, pero prefiero que lo digas tú. Están los instrumentos, pero hay algunas otras cosas, material complementario que consta de... Sí, es muy interesante porque los instrumentos musicales fueron recolectados en su mayoría, al menos los que mostramos, antes de que naciera el centro y en los años 40, cuando nacía el Instituto de Bellas Artes. En esa época habían investigadores muy interesados en conocer el folclore mexicano, entonces iban a diferentes regiones recopilando también música y hacían transcripciones de partituras de la música regional, grababan la música en diferentes artefactos que hoy ya no se usan y que se han digitalizado y de los cuales pues también podemos presumir en esta muestra. Entonces los visitantes pueden encontrar transcripciones de partituras de sones, cantos de regiones como de las etnias yaqui, cora, rarámuri, también del centro de México, del sureste como Chiapas. Tenemos algunas cosas de Tabasco. Esto quiere decir que esta muestra en particular son solamente instrumentos mexicanos. Sí, Ok, muy bien. sí, en este caso decidimos solo mostrar instrumentos mexicanos porque, pues, como dices, la colección es muy amplia, más de 500 ejemplares te obligan a tener una línea clara y en este caso fue lo que Entonces, están escogimos. los instrumentos, están estas transcripciones, partituras, hay fotografías, Fotografías. hay documentos, hay un par de estaciones de audio con los chiqui reproductores de audio y audífonos para oír algunas cosas relacionadas con el instrumental. Hay una pequeña gaveta donde hay instrumentos, herramientas con las que se construyen y o reparan y o conservan instrumentos. Hay fotografías antiguas, básicamente, de grupos tocando estos instrumentos, lo cual me lleva a la siguiente pregunta fundamental. Sí. En la medida en que tú conoces esta colección, ¿tendrías idea de qué proporción de todos de estos instrumentos están en estado de ser tocados? Pues Eso es muy importante. sí, la mayoría. Lo que pasa es que en este caso son instrumentos de exhibición, pero se pueden tocar si se modifican algunas cosas, como si se cambian algunas cuerdas, en el caso de algunos. Pero básicamente están Si útiles. están útiles, sí. Esto te lo pregunto porque mi opinión particular como melómano es que una colección de instrumentos musicales, llámese colección o directamente museo, creo que potencia su valor en la medida que los instrumentos estén conservados y en un estado de mantenimiento que se les pueda tocar. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, creo que en ocasiones se reserva el uso de los instrumentos más por la falta de recursos y por la falta de especialistas que puedan habilitarlos para su uso. Y en ese caso, como en el caso del CENIDIM, se prefiere una conservación preventiva, que también es muy importante porque así aseguras a la larga la vida útil de estos instrumentos, aunque en este momento no se puedan tocar. Pero en el caso de decidir hacerlo, se puede hacer el trabajo especializado de laudería o de
habilitación para poder tocarlos. Muy bien. Sí. Antes de seguir platicando con Jimena, les digo dos cosas. El trabajo de curaduría y museografía que se hizo ahí, lo hizo Jimena en colaboración con una colega suya, que es Magali Cruz de Nicolás. Ella tiene el otro crédito Claro. de la organización de la exposición. Y yo les recuerdo, la exposición está en la Galería Juan Soriano, que es la galería pequeña pero muy útil de la Biblioteca de las Artes, es decir, aquí, a unos pasos de esta honorable institución televisiva y cultural, o sea que no dejen de ir a verla. De lunes a domingo, es decir, todas las semanas, todos los días, de 10 a 19 horas. Vale mucho la pena. Si usted viene al Cenarte a cualquier cosa, o específicamente a ello, no deje de ver la exposición. Sí. Una cosa más, ¿se ha planeado, hay alguna actividad colateral o al respecto? ¿Ha habido, habrá o solamente es la exposición? Sí, es la exposición y tendremos visitas guiadas para grupos especiales de cualquier tipo, ya sea niños, sobre todo nos estamos enfocando a escuelas de iniciación artística, escuelas de limba, danza, teatro, música, a grupos especiales que quieran pues algún diálogo con las curadoras o con las responsables de la exposición y pues bueno, también en algún momento se ha pensado en hacer una colaboración con otro de los centros de investigación para poder hacer algún performance en el que se evoque la danza o la música con esos que instrumentos se está mostrando. En este caso no sería con estos instrumentos porque están en exhibición, pero sí con el símil. Y pues es muy importante esto que dices porque a mí me permite también hablar un poquito de la importancia de la música y la danza, por ejemplo, o la música asociada con otras prácticas culturales. Que de hecho eso está bien representado en varias de las cédulas y de los textos de la exposición, ¿no? Exacto. Estamos a punto de irnos velocísimamente. Mencióname Sí. 3 museos de instrumentos musicales en el mundo que conozcas y que admires. Que admiro la Ciudad de la Música en la Villette, en Palomeado, París. de acuerdo. El Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas, No en lo Bélgica. conozco. Y el Museo Metropolitano de Nueva York. Ese sí lo conozco. Muy bonita colección. Sí. Sí. Muy bien, pero tengo la fortuna de haber conocido esos dos y rapidísimamente les digo, cuando conocí la colección de instrumentos musicales del Met, tuve la suerte que en esos días sacaron una flauta de cristal del siglo XVIII, una gamba del siglo XVIII y un clavecín del siglo XVIII, dieron un concierto que escuché. Y este sí es para especialistas. En el de instrumentos musicales de Barcelona, el día que fui ahí, sacaron 2 guitarras eléctricas, una Fender Stratocaster y una Gibson Les Paul. Guemansin ya está haciendo gestos. Jimena, mil gracias por Muchas estar gracias esta por la noche invitación. con nosotros. Los Yo esperamos. les recuerdo en la Galería Juan Soriano de la Biblioteca de las Artes, aquí en el CENART, la exposición que se llama Tradición, Naturaleza y sonido. Instrumentos musicales de la colección del CENIDI.